En un pequeño pueblo rodeado de montañas, donde el tiempo parecía detenerse y las estaciones se deslizaban una tras otra sin prisa, vivía una joven llamada Eva. Desde pequeña, Eva había sido diferente a los demás. Mientras que sus amigos jugaban bajo el sol o correteaban entre los campos, Eva pasaba las horas sumida en sus pensamientos, en un mundo que solo ella parecía comprender. No era que fuera solitaria, simplemente, su mente viajaba hacia lugares lejanos cuando sus ojos se cerraban, sumida en un profundo sueño. Cada noche, al acostarse, Eva sentía que su cuerpo se desvanecía lentamente en una neblina suave, como si todo lo que la rodeaba fuera absorbido por la oscuridad. A veces, soñaba con un vasto mar en calma, donde un barco solitario navegaba sin rumbo fijo. Otras veces, era un bosque profundo y misterioso, lleno de criaturas fantásticas y árboles que susurraban secretos en lenguas olvidadas. Una noche, sin embargo, algo cambió. Eva comenzó a soñar con un lugar peculiar, un lugar que no podía reconocer, pero que le resultaba profundamente familiar. Un prado iluminado por una luna llena que parecía más brillante que cualquier luna que ella hubiera visto. En el centro del prado, había una puerta antigua de hierro forjado, cerrada a calorías y canto. La puerta era tan hermosa como inquietante, y Eva sentía una atracción inexplicable hacia ella. Aunque sabía que no podía abrirla, algo dentro de ella la impulsaba a acercarse. En el sueño, Eva intentó tocar la puerta, pero antes de que pudiera hacerlo, una voz suave, casi susurrante, le habló desde las sombras cercanas. Esta puerta no es para ti aún, Eva. La voz parecía conocer su nombre, y Eva, aunque desconcertada, no sintió miedo. En lugar de eso, experimentó una sensación de curiosidad y calma, como si la voz perteneciera a alguien que había conocido en otra vida. Eva miró a su alrededor, buscando la fuente de la voz, pero no vio a nadie. El prado estaba vacío, excepto por la puerta y el brillo de la luna. ¿Quién eres?, preguntó Eva, sintiendo que su voz se perdía en el aire. Soy el guardián de los sueños, respondió la voz. Esta puerta es un umbral entre el mundo de los sueños y el mundo real. Solo aquellos que están listos pueden cruzarla, pero no te preocupes, Eva, no es tu momento aún. Eva se sintió confundida, pero también aliviada. Sabía que debía haber algo más en ese lugar, algo importante, pero la voz le había dado una sensación de paz que la tranquilizó. Entonces, antes de que pudiera preguntar más, la voz añadió. Los sueños que tienes son fragmentos de algo mucho más grande. Cada noche, viajas a diferentes mundos, pero todos están conectados. Los sueños son el lenguaje de tu alma, Eva. Es en ellos donde encuentras las respuestas que buscas. Eva despertó con una sensación extraña, como si algo dentro de ella hubiera cambiado, pero no entendía qué. Durante las siguientes semanas, sus sueños continuaron siendo extraños y vívidos, pero ahora los veía bajo una nueva luz. Cada paisaje, cada sonido, cada figura que encontraba en sus sueños tenía un propósito, un significado que Eva empezaba a comprender. Una noche, después de un día especialmente agotador, Eva se sumió en un sueño profundo. En esta ocasión, la puerta del prado estaba abierta. La luna llena iluminaba el camino, y Eva, sin pensarlo, comenzó a caminar hacia ella. La puerta no se cerró cuando la cruzó, al contrario, parecía invitarla a entrar más allá. De repente, Eva se encontraba en un vasto salón de mármol, cuyas paredes se extendían hasta el cielo. En el centro, había una figura inmensa, rodeada de luz, que Eva reconoció al instante. Era el guardián de los sueños. Has llegado, Eva, dijo la figura, su voz resonando en el aire como un eco lejano. Has cruzado el umbral, y ahora, el viaje comienza. Eva no sabía qué significaba eso, pero sentía que había alcanzado algo importante. El guardián levantó su mano, y en un destello, Eva fue transportada a un nuevo mundo. Este mundo no era como los anteriores. Era un lugar en el que el tiempo no existía, y las reglas de la realidad parecían no aplicarse. Cada pensamiento que Eva tenía se materializaba ante ella. Era un mundo de pura creación, donde todo era posible. Este es el reino de los sueños eternos, explicó el guardián. Aquí es donde nacen todos los sueños,
y aquí es donde se encuentran las respuestas a las preguntas más profundas de la vida. Pero recuerda, Eva, lo que encuentres aquí solo tendrá sentido si lo llevas contigo cuando despiertes. Eva se sintió abrumada por la magnitud de lo que estaba sucediendo. ¿Era todo esto real? Era solo un sueño más. Pero algo en su interior le decía que todo esto era parte de un viaje más grande, uno que había comenzado mucho antes de que ella se diera cuenta. Con cada paso que daba en el reino de los sueños eternos, Eva comenzaba a entender las respuestas que había estado buscando toda su vida. Aprendió que los sueños no solo eran una escapatoria, sino una puerta a una verdad más profunda, una conexión con el universo y consigo misma. Descubrió que los sueños podían sanar, guiar y transformar, y que cada uno de ellos era una manifestación de su alma. A medida que Eva despertaba cada mañana, las lecciones de sus sueños se quedaban con ella. Con el tiempo, aprendió a vivir en armonía con su mundo interior, a escuchar los susurros de sus sueños y a confiar en la sabiduría que estos le ofrecían. La puerta en el prado permaneció cerrada, pero Eva sabía que, algún día, volvería a cruzarla, cuando estuviera lista para descubrir su destino. Y así, Eva comprendió que el verdadero poder no residía solo en los sueños, sino en la capacidad de entenderlos y usarlos para cambiar su vida. Porque el sueño, como la vida misma, no es solo un viaje a un lugar lejano, sino un proceso de transformación eterna. El guardián de los sueños había dicho la verdad, los sueños son el lenguaje del alma, y Eva había aprendido a escucharlo. A medida que Eva crecía, su vida comenzó a tomar forma bajo la influencia de lo que había aprendido en sus sueños. Ya no era la misma niña que pasaba horas perdida en su mente, desconectada del mundo que la rodeaba. Ahora, sus días estaban llenos de una claridad que nunca había experimentado antes. Aunque sus sueños seguían siendo tan misteriosos como siempre, Eva comenzó a verlos como una herramienta de autoconocimiento. Comprendió que cada imagen, cada sentimiento o sensación que experimentaba en sus sueños tenía un propósito, era una señal, una guía para su vida cotidiana. Una mañana, mientras caminaba por los campos cerca de su hogar, Eva se detuvo en un lugar familiar. Era un pequeño claro en el bosque, donde un arroyo cristalino serpenteaba entre las piedras. Recordó cómo, de niña, solía sentarse allí a soñar despierta, perdiéndose en pensamientos que parecían ajenos a la realidad. Pero ahora, al mirar el arroyo, se dio cuenta de que había algo más profundo en ese paisaje que nunca había percibido antes. Era como si ese mismo arroyo se reflejara en su alma, fluido, cambiante y lleno de posibilidades. Eva sentó en la orilla y cerró los ojos, permitiendo que los sonidos del mundo la envolvieran. Como si fuera un acto reflejo, comenzó a sumergirse en un sueño, pero esta vez no era un sueño común. Era una transición, una apertura hacia algo nuevo. En su mente, la puerta del prado apareció de nuevo, brillando bajo la luz de la luna llena. Esta vez no había voz que la guiara, pero Eva sabía exactamente lo que debía hacer. Se acercó a la puerta con determinación, y al cruzarla, se encontró en un paisaje diferente, uno que nunca había visto antes. El cielo estaba teñido de un color anaranjado profundo, como si el sol estuviera a punto de ponerse y al mismo tiempo de amanecer. Delante de ella, se extendía un vasto campo de flores que se balanceaban suavemente con el viento, y en el horizonte, se alzaba una montaña imponente. Algo en su interior le dijo que esa montaña era el siguiente paso en su viaje. Sin dudarlo, comenzó a caminar hacia ella. Mientras avanzaba, Eva sintió una presencia detrás de ella, y al volverse, vio una figura familiar, el guardián de los sueños, ahora visible en carne y hueso. Él sonrió con una mezcla de ternura y sabiduría. «Has vuelto, Eva», dijo, su voz profunda pero serena. «Y esta vez no es un sueño. Es el momento de tu despertar completo». Eva lo miró con curiosidad. «¿Un despertar? ¿A qué te refieres? Has aprendido a escuchar tus sueños, a comprenderlos y a vivir de acuerdo con ellos. Pero hay algo más que debes entender. Los sueños no solo te hablan a ti. Tienen el poder de influir en el mundo, de conectar todas las almas. Y ahora, es tu turno de compartir esa sabiduría con los demás». Eva frunció el ceño. No entendía completamente lo que el guardián quería decir,
pero sentía en su corazón que esto era parte de algo más grande. Como si una parte de ella, esa que había estado dormida durante tanto tiempo, hubiera despertado de una manera profunda y definitiva. La montaña que ves frente a ti, continuó el guardián, señalando el horizonte, es el símbolo de tu propia transformación. Al subirla, alcanzarás un nivel de comprensión más alto. Allí, verás el panorama completo, los sueños de todos los seres, entrelazados, creando un solo hilo. Desde allí, podrás ayudar a aquellos que aún no saben escuchar sus sueños, aquellos que no entienden el poder que llevan dentro. Eva asintió, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero sentía una fuerza renovada, como si estuviera en el lugar correcto, en el momento preciso. La subida a la montaña fue más difícil de lo que había imaginado. El terreno era escarpado, y el aire se volvía más denso a medida que avanzaba. Pero a cada paso, Eva sentía que algo dentro de ella se fortalecía. Su corazón latía al ritmo de los sueños que había tenido, y una energía invisible parecía impulsarla hacia adelante. Ya no era la niña que temía a la oscuridad, ahora, estaba dispuesta a enfrentarse a cualquier desafío que se presentara en su camino. Al llegar a la cima, Eva se encontró con una vista indescriptible. Frente a ella se desplegaba un vasto paisaje de luces y sombras, como si el mundo entero estuviera conectando sus hilos invisibles a través de los sueños de las personas. En ese instante, Eva comprendió lo que el guardián había querido decir. Ella no solo había alcanzado un nuevo nivel de entendimiento, sino que ahora podía ver la interconexión entre todos los seres. Los sueños de cada persona, aunque diferentes, se entrelazaban y formaban una red invisible que unía a la humanidad. El guardián apareció nuevamente junto a ella, esta vez en silencio, como si esperara que Eva lo comprendiera todo por sí misma. Y lo hizo. Eva vio cómo, al observar esos hilos, podía influir en ellos. No de una manera directa, sino a través de la comprensión profunda de lo que cada persona necesitaba aprender. Los sueños, pensó, eran como una guía para las almas perdidas, y ella tenía el poder de ayudarlas a encontrar su camino. Tu misión, dijo el guardián en voz baja, es recordar a los demás la importancia de los sueños. Mostrarles que cada uno de nosotros lleva dentro de sí un poder inmenso, el poder de transformar no solo nuestra vida, sino también el mundo que nos rodea. Porque los sueños no solo nacen de la mente, nacen del alma. Y cuando una alma se despierta, el mundo entero cambia. Eva entendió, por fin, que su propósito en la vida no era simplemente soñar. Era compartir los sueños, enseñar a otros a escucharlos, y usar ese conocimiento para transformar las realidades de todos. Cuando despertó de su sueño esa mañana, algo había cambiado en ella. La montaña seguía allí, en su corazón, recordándole que el verdadero viaje nunca termina. Eva estaba lista para llevar a cabo su misión, no solo en sus sueños, sino en el mundo real. Y mientras lo hacía, sabía que, al igual que los sueños, su vida era solo el reflejo de algo mucho más grande, un viaje eterno hacia el entendimiento y la conexión. Eva comenzó a compartir su comprensión de los sueños con quienes la rodeaban. Al principio, parecía algo abstracto, casi místico, y muchos no comprendían el propósito de lo que ella intentaba enseñarles. Sin embargo, con el tiempo, fue descubriendo que las personas que se acercaban a ella no solo buscaban respuestas, sino una forma de reconectar con su propio ser interior. A menudo, Eva organizaba pequeños encuentros en los que guiaba a las personas en la práctica de la meditación y el autoanálisis de los sueños. Les hablaba sobre cómo los sueños no eran meras fantasías nocturnas, sino mensajes del alma que, si se escuchaban con atención, podían revelar deseos ocultos, miedos reprimidos y caminos no explorados. A medida que sus palabras resonaban en sus corazones, muchos comenzaron a experimentar sus propios sueños de una manera diferente. Algunos se despertaban con una sensación de claridad, otros con un sentimiento de sanación, y algunos, incluso, reportaban haber tenido sueños vívidos con respuestas a preguntas que los atormentaban. Sin embargo, no todos aceptaban su visión con la misma apertura. Había quienes la veían como una soñadora, alguien que hablaba de cosas poco tangibles y lejanas. Eva no se desanimó.
Sabía que el despertar de los demás era un proceso personal, y que no podía apresurarlo. En su interior, sentía que su camino, aunque a veces solitario, era el correcto. Había recorrido un largo viaje, desde aquel primer sueño en el prado hasta este momento de compartir lo aprendido. Cada paso que daba la acercaba más a su destino, un destino que iba más allá de sí misma. Un día, Eva recibió una carta de un viejo amigo de su infancia, Manuel, quien había sido uno de los primeros en escucharla hablar sobre los sueños cuando aún eran niños. A lo largo de los años, Manuel había seguido su propio camino, lleno de éxitos y logros, pero también de sacrificios y sufrimientos que lo habían dejado vacío por dentro. En su carta, Manuel le contaba a Eva que había estado atravesando un periodo de oscuridad emocional. A pesar de tener una vida aparentemente perfecta, sentía que algo le faltaba. Recordó sus conversaciones de la niñez, cuando Eva hablaba sobre los sueños, y, desesperado, decidió escribirle para pedirle ayuda. Eva, al recibir la carta, sintió una profunda empatía por Manuel. Sabía que no era casualidad que él hubiera buscado su apoyo. Era el momento en que su misión comenzaba a tomar una forma más concreta, un paso más allá en su viaje. A los pocos días, Eva se reunió con Manuel en un pequeño café en el pueblo. Cuando él la vio, su rostro reflejaba una mezcla de incertidumbre y esperanza. Tras un largo abrazo, comenzaron a hablar. Manuel le explicó que, aunque había logrado mucho en la vida, sentía una desconexión, como si estuviera persiguiendo algo que nunca alcanzaba. Le habló de sus sueños, o mejor dicho, de la falta de ellos. Ya no recordaba ni una sola de sus fantasías nocturnas. Estaba atrapado en la rutina, en el ruido del día a día. Eva escuchó en silencio, con una atención plena que Manuel no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que lo que él necesitaba no eran respuestas rápidas, sino el tiempo y el espacio para reconectar con su ser más profundo. Después de una pausa, Eva le pidió que cerrara los ojos y respirara profundamente. Le pidió que pensara en sus sueños, no solo en los sueños de la noche, sino en los sueños de su alma, esos deseos olvidados que una vez habían dado forma a su vida. Durante esa sesión, Eva guió a Manuel a través de un viaje profundo de meditación. Lo animó a recordar los momentos de su vida cuando se sintió más vivo, más conectado con lo que realmente deseaba. Poco a poco, Manuel comenzó a recordar fragmentos de su infancia, sus pasiones de juventud, su amor por la música y el arte, cosas que había dejado atrás en su búsqueda de éxito material. Sus sueños, pensó Eva, siempre habían estado allí, esperando ser reconocidos. Cuando la sesión terminó, Manuel abrió los ojos y miró a Eva con una nueva luz en su rostro. No era una solución mágica, pero algo había despertado en él. Había comprendido que su vida no solo debía ser una acumulación de logros externos, sino una integración de lo que su alma había anhelado desde siempre. Gracias, Eva, dijo Manuel, su voz temblando de emoción. Creo que he estado buscando lo que ya tenía dentro de mí. Los sueños no son solo una fuga, ¿verdad? Son una forma de volver a casa. Eva sonrió con calidez. Exactamente. Los sueños son la brújula de nuestra alma. Nos recuerdan quiénes somos realmente, por debajo de todas las capas que acumulamos a lo largo de los años. Manuel se fue de ese encuentro con una nueva perspectiva, y aunque el camino hacia su transformación aún sería largo, Eva sabía que había dado un paso importante. Lo que comenzó como un viaje personal se estaba convirtiendo en una misión para ayudar a otros a redescubrir su propio potencial a través de los sueños. Eva comprendió que el propósito de su vida era seguir sembrando semillas de conciencia en los corazones de aquellos que se cruzaran en su camino. La vida de Eva se llenó de más encuentros y enseñanzas. Con el tiempo, la gente del pueblo comenzó a acudir a ella no solo en busca de respuestas, sino también para compartir sus propias experiencias y sueños. Se formó una pequeña comunidad, un espacio donde los sueños ya no eran considerados un tema efímero o extraño, sino un elemento fundamental para la comprensión de la vida misma. Eva seguía explorando sus propios sueños, y con cada uno de ellos, su comprensión del mundo se profundizaba. Sabía que, aunque había logrado mucho, aún quedaba mucho por descubrir. El viaje nunca se detenía, porque los sueños,
al igual que la vida, eran un continuo despertar. Y en cada despertar, Eva se encontraba más cerca de entender el misterio profundo del alma humana, un misterio lleno de luz y sombras, de despertar y de sueño eterno. Ella había aprendido que no solo era una soñadora. Era una puente, una guía, una persona dispuesta a iluminar el camino para aquellos que se atrevieran a escuchar, a soñar y, sobre todo, a despertar. Con el paso de los años, la influencia de Eva creció. El pequeño grupo que una vez había sido solo un puñado de personas que compartían ideas sobre los sueños, se transformó en una comunidad vibrante, un refugio donde aquellos que buscaban respuestas podían encontrar un espacio de paz y reflexión. La gente venía de todas partes, no solo del pueblo, sino también de aldeas vecinas, atraídos por las historias de transformación y sanación que se decían de Eva. Algunos llegaban con el corazón roto, otros con mentes llenas de dudas, y algunos simplemente buscando un sentido más profundo en sus vidas. Todos, sin excepción, encontraban algo en sus encuentros con Eva. La joven que había sido una soñadora solitaria ahora se había convertido en una líder espiritual, no por su deseo de poder o reconocimiento, sino porque, a través de su conexión con los sueños, había logrado tocar algo más grande que ella misma, el alma colectiva de la humanidad. A través de los sueños compartidos, Eva había aprendido que cada persona era un reflejo del todo, y que al sanar a uno, se podía sanar al conjunto. Así, su misión se había expandido más allá de su propio viaje personal. Ahora, ella guiaba a otros a despertar a la belleza de su propia esencia, a través de los hilos invisibles que conectan todas las almas. A pesar de todo el amor y gratitud que recibía, Eva nunca dejó de lado su propia búsqueda. Sabía que los sueños no solo son una vía de sanación, sino también una puerta a la sabiduría infinita. Continuaba explorando sus propios sueños, cada uno más profundo y revelador que el anterior. Durante un sueño especialmente vívido, Eva se vio nuevamente en el prado iluminado por la luna. La puerta estaba abierta, como en el sueño de su infancia, pero esta vez no se encontraba sola. En el umbral de la puerta, apareció una figura que Eva reconoció al instante, el guardián de los sueños, pero esta vez no estaba envuelto en luz o misterio. Estaba frente a ella, en carne y hueso, como una persona tangible, casi humana, pero con una mirada que reflejaba la eternidad. «Has llegado tan lejos, Eva», dijo el guardián, su voz suave pero profunda. «Te has convertido en lo que debías ser. Pero aún hay algo más que necesitas comprender». Eva, aunque sorprendida por su presencia, sintió una calma profunda. «¿Qué es lo que debo entender ahora?», preguntó, con la sensación de que este sueño estaba a punto de revelarle la clave final de su viaje. Los sueños, Eva, no solo son una manifestación de la mente o el alma. Son una puerta hacia algo más grande, la conciencia universal. A través de ellos, podemos conectar con la sabiduría infinita, la esencia misma del universo. Has aprendido a sanar a través de ellos, a comprender su lenguaje, pero hay algo que debes hacer ahora. Debes enseñar a los demás a conectarse con esta conciencia, a vivir no solo a través de sus sueños personales, sino a ser un canal para los sueños del universo. Eva se quedó pensativa. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo enseñar a otros a conectar con la conciencia universal? Todo está en el amor, Eva, respondió el guardián. El amor es la fuerza que conecta todo lo que existe. Cuando las personas comienzan a amarse a sí mismas y a los demás, cuando dejan ir el miedo, se abren a la verdadera naturaleza del sueño. Los sueños no son solo un reflejo del mundo interior, son también una proyección del amor universal. Enseñarás a los demás a abrirse a este amor, a escuchar y a vivir con él, y en ese proceso, sanarán a los demás y a sí mismos. Eva comprendió, con una claridad que la llenó de una profunda paz. Ella había estado guiando a otros hacia el autoconocimiento, hacia la sanación interna, pero ahora entendía que su verdadero propósito era más grande, debía ayudar a todos a conectarse con el amor que reside en el corazón de cada ser, un amor que no conoce fronteras ni limitaciones. Un amor que no solo sana, sino que ilumina el camino hacia la comprensión de la unidad de todo lo que existe. Y cuando lo logres, dijo el guardián, te verás a ti misma como una extensión de esa conciencia. Ya no serás solo Eva, la soñadora.
Serás la luz de los sueños del mundo. Eva despertó con una sensación nueva, una comprensión más profunda de su propósito. El camino que había recorrido, aunque largo y lleno de desafíos, la había preparado para lo que estaba por venir. No se trataba solo de enseñar a los demás a comprender sus sueños, sino de ayudarles a reconocer el amor que yace en cada uno de ellos, y cómo ese amor podía transformar no solo sus vidas, sino el mundo entero. De vuelta en su comunidad, Eva comenzó a compartir este nuevo entendimiento. Hizo de sus encuentros no solo un espacio para explorar los sueños individuales, sino también un lugar donde las personas pudieran conectar con la energía colectiva del amor universal. Comenzó a guiar meditaciones que les permitieran entrar en contacto con esa conciencia más amplia, a abrir sus corazones al amor que conectaba todo lo existente. A través de esas prácticas, Eva vio cómo, lentamente, las personas cambiaban. Ya no solo veían sus sueños como algo personal, sino como un reflejo del todo. Aquellos que venían buscando respuestas a sus miedos y dudas, pronto comenzaron a entender que el sueño no era solo una solución a sus problemas, sino un portal hacia algo mucho más grande, la unidad con todos los seres y con el universo entero. A medida que más y más personas se unían a este despertar, Eva se dio cuenta de que su misión no tenía fin. Los sueños seguían fluyendo, y ella seguía aprendiendo de ellos, cada noche más profundamente conectada con la conciencia universal que había llegado a comprender. Sabía que, al igual que los sueños, su vida era un ciclo continuo de transformación. En cada despertar, se encontraba con una nueva comprensión, un nuevo amor, una nueva visión del mundo. Y así, Eva vivió, y sigue viviendo, como un puente entre el mundo de los sueños y el mundo real, guiando a todos aquellos dispuestos a abrir su corazón a la luz que reside en cada uno de nosotros. Porque, al final, como había aprendido, los sueños no solo nos muestran el camino hacia nuestro ser más profundo, sino que nos recuerdan la verdad fundamental de la existencia: estamos todos conectados por un hilo invisible, tejido con el amor eterno del universo. Y ese amor, como los sueños, nunca termina. Con el paso del tiempo, Eva comenzó a percibir que la comunidad que había ayudado a crear ya no era solo un grupo de personas que compartían su viaje interior. Había trascendido más allá de eso, convirtiéndose en una red viva de almas interconectadas, cada una de ellas tocada por la luz de la conciencia universal que Eva había aprendido a canalizar a través de sus sueños. Las meditaciones colectivas que guiaba se volvieron rituales sagrados, donde no solo los miembros de su comunidad, sino también personas de lugares distantes, acudían a experimentar la conexión con esa energía superior. En esos momentos, Eva sentía que no solo era ella quien guiaba, sino que la conciencia universal misma fluía a través de cada palabra, cada gesto, cada respiración compartida por todos los presentes. La conexión que Eva había cultivado a lo largo de los años comenzó a extenderse de formas que nunca imaginó. Sus enseñanzas fueron más allá de las fronteras de su pequeña aldea, alcanzando ciudades lejanas y, eventualmente, a personas de diferentes partes del mundo. Lo que comenzó como una práctica de sueños compartidos se convirtió en una filosofía de vida, un movimiento de despertar colectivo. Un día, Eva recibió una carta que la conmovió profundamente. Era de Manuel, su viejo amigo, quien le había escrito en busca de ayuda años atrás. A lo largo de los años, Manuel había seguido el camino que Eva le había mostrado, y había experimentado una transformación profunda en su vida. Pero en su carta, Manuel le contaba algo aún más extraordinario: él había comenzado a enseñar lo que había aprendido sobre los sueños y el amor universal a otros, y su comunidad también había florecido. Lo que más sorprendió a Eva fue la última línea de la carta: Eva, ahora entiendo lo que tú decías. Los sueños ya no son solo nuestros, sino del mundo. Hemos despertado, juntos. Este mensaje llenó a Eva de una alegría indescriptible. Sabía que no se trataba de una mera coincidencia, sino de la manifestación de algo más grande que ella misma. Los sueños, la conexión, el amor universal, todo esto estaba empezando a expandirse más allá de su propio alcance, como un eco que resonaba en todos aquellos que tocaba. No solo ella había transformado su vida, sino que cada ser que había tocado, a su vez, estaba tocando a otros. Sin embargo, Eva sabía que aún quedaba un desafío más por enfrentar:
uno que requería su mayor nivel de comprensión y entrega. Un día, mientras meditaba, se dio cuenta de que, aunque la comunidad había crecido y las enseñanzas se habían expandido, aún existía una sombra de separación en el corazón de algunas personas. Había quienes comenzaban a aferrarse a la idea de que esta red de conexión era solo para unos pocos elegidos, para aquellos que entendían los sueños de la manera en que Eva los comprendía. Algo le decía que esta visión aún estaba incompleta, que faltaba algo esencial. Los sueños no deben ser un privilegio, sino un derecho, pensó Eva. La verdadera expansión de la conciencia universal no podía estar limitada a un grupo selecto. Todos, independientemente de su lugar en el mundo, tenían derecho a despertar, a conectarse con su esencia más profunda, a experimentar la paz que provenía de reconocer la unidad de todo lo que existe. La conexión no debía ser exclusiva, sino inclusiva, un abrazo que envolviera a todos los seres. Eva sintió una profunda urgencia por compartir esta visión. Sabía que, para que la conciencia universal se desplegara plenamente, debía ayudar a liberar a las personas del miedo de la exclusión, de la creencia de que solo algunos elegidos podían comprender la verdadera naturaleza de los sueños. Decidió organizar una serie de encuentros abiertos, donde las personas pudieran explorar los sueños sin barreras, sin creencias limitantes, sin expectativas. Quería que todos, sin importar su origen o sus dudas, pudieran experimentar la magia de la conexión. En esos encuentros, Eva se convirtió en un canal, un facilitador, más que una guía. Animaba a cada participante a compartir sus sueños, sus miedos, sus anhelos, sin miedo al juicio ni a la crítica. Creó un espacio de aceptación absoluta, donde cada persona podía ser vista y escuchada en su totalidad. Pronto, las personas comenzaron a descubrir que sus sueños no solo eran una expresión de su individualidad, sino una vibración compartida con todos los demás, como si cada uno fuera una nota en una melodía cósmica. Eva observaba con asombro cómo, día a día, el amor universal fluía más libremente entre los corazones de las personas. Aquellos que habían llegado con dudas o recelo, comenzaban a abrirse, a abrazar sus sueños y a aceptar que todos somos parte de algo mucho más grande. La red de almas interconectadas que había comenzado con una visión personal ahora se había expandido en una manifestación colectiva de unidad, amor y paz. A medida que el movimiento de despertar colectivo se extendía, Eva entendió que no había un fin en este viaje. Los sueños nunca terminan, la conciencia nunca deja de expandirse. En cada despertar, en cada conexión, en cada sueño compartido, el ciclo se renovaba, y la esencia del universo continuaba desplegándose. Eva ya no era solo una soñadora. Era una testigo de la danza infinita de los sueños, del amor y de la unidad que los tejía. Sabía que su misión no era alcanzar un destino final, sino seguir viviendo en armonía con el flujo de los sueños, guiando a los demás a hacer lo mismo, a descubrir que, al final, todos somos uno, conectados por los hilos invisibles de la conciencia universal. Y así, mientras el sol se ponía cada tarde y la luna brillaba en la oscuridad de la noche, Eva continuaba su viaje, en un eterno despertar, sabiendo que en cada sueño, en cada alma que tocaba, el mundo entero se transformaba. Eva, mientras vivía su misión de ayudar a otros a despertar a la conciencia universal a través de los sueños, comenzó a comprender algo aún más profundo. Aunque la comunidad que había formado crecía y florecía, algo dentro de ella le susurraba que el trabajo de sanación y expansión no terminaba en la aceptación del amor y la conexión, sino que debía ir más allá, debía implicar la integración de la dualidad del ser humano, la aceptación de las sombras tanto como de la luz. En los años que siguieron, Eva experimentó profundos momentos de introspección. Aunque la paz y la armonía que sentía al guiar a otros le daban satisfacción, sentía que había aspectos de su propio ser que aún no había confrontado plenamente. En su sueño más reciente, ella se encontraba de nuevo en el prado iluminado por la luna. Esta vez, la puerta que tanto había conocido no estaba abierta, sino cerrada, y frente a ella se encontraba una figura oscura, misteriosa, que la observaba con una intensidad silenciosa. ¿Por qué no entras?, preguntó la figura en un susurro, su voz profunda y resonante, pero sin malicia. Eva se detuvo, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Quién eres?, preguntó,
sin apartar la vista de la figura. La sombra no respondía con palabras, pero comenzó a disolverse lentamente, hasta convertirse en algo más familiar, una versión oscura de ella misma, una Eva que la miraba con ojos vacíos, llenos de dolor y tristeza. Soy lo que temes enfrentar, dijo la sombra, su voz temblando con una tristeza infinita. Soy todo lo que has dejado atrás en tu búsqueda de luz. Eva entendió inmediatamente lo que debía hacer. Había dedicado tanto tiempo a guiar a otros hacia la luz del amor y la conexión, que había olvidado abrazar y sanar las sombras que formaban parte de su propio ser. Los miedos, las heridas no sanadas, los fragmentos de su pasado que aún le causaban dolor, todo lo que había intentado evitar al sumergirse en la belleza de la conciencia universal, ahora estaba allí, frente a ella, pidiendo ser integrado. La figura oscura la observaba con calma, como si supiera que Eva había llegado al momento decisivo. No puedes seguir ignorándome. Debes aprender a amarme también. Eva se dio cuenta de que no podía continuar su viaje solo abrazando lo brillante, lo bonito, lo perfecto. La verdadera unidad solo se alcanza cuando se aceptan las sombras, cuando se reconoce que la luz y la oscuridad coexisten en el mismo ser. El miedo a lo desconocido, el rechazo a la imperfección, la resistencia a la vulnerabilidad, todo esto era parte de su alma, igual que la paz y la alegría que tanto había buscado. Con una respiración profunda, Eva extendió sus manos hacia su sombra. Te recibo, te abrazo. Te amo también, susurró con suavidad. Al hacerlo, la sombra comenzó a disolverse, fusionándose con su ser de una manera que Eva nunca había experimentado antes. No fue una disolución en la que la oscuridad desapareció, sino en la que la luz y la oscuridad se fundieron en un solo ser, creando una nueva comprensión del todo. Eva entendió que el camino hacia la verdadera conciencia universal no se trataba solo de la expansión de la luz, sino de la integración del todo, de aceptar cada parte del ser humano, la vulnerabilidad, la imperfección, la sombra y la luz. Despertó de ese sueño con un nuevo sentido de paz interior. Había encontrado la clave para una comprensión más profunda, no solo para sí misma, sino para toda la comunidad que había ayudado a despertar. Ahora, sabía que su enseñanza no podía basarse solo en el amor incondicional y la luz, sino también en la aceptación de la oscuridad como una parte integral del proceso de sanación. Esta nueva perspectiva le permitió ampliar su enfoque y enseñanzas. En sus próximos encuentros con la comunidad, Eva comenzó a compartir esta nueva comprensión. Les hablaba de la importancia de abrazar nuestras sombras, de la necesidad de sanar los miedos y las heridas emocionales que todos cargamos en silencio. Enseñó que la luz no era algo que se pudiera alcanzar sin antes aceptar la oscuridad dentro de uno mismo. A través de la meditación y las prácticas compartidas, comenzó a guiar a las personas en el proceso de integración, cómo hacer las paces con las partes de sí mismos que habían sido rechazadas o ignoradas. La respuesta fue abrumadora. La gente comenzó a compartir historias de sus propias sombras, de sus miedos más profundos, de sus inseguridades y dolores. Y a medida que lo hacían, comenzaron a liberarse de los viejos traumas y, al mismo tiempo, a integrar esas partes dentro de su ser con amor y compasión. Eva vio cómo las personas se volvían más completas, más auténticas, más conectadas no solo con los demás, sino con su propio ser interior. Una tarde, mientras reflexionaba sobre todo lo que había aprendido y vivido, Eva se dio cuenta de que su camino había dado un giro más allá de cualquier expectativa que había tenido. Ya no solo era una soñadora, sino una facilitadora de la integración de la dualidad humana. Había entendido que el viaje hacia la conciencia universal no se trataba de escapar de la oscuridad, sino de aprender a navegar entre la luz y las sombras, abrazándolas por igual. Eva sabía que su trabajo nunca terminaría, que cada día traería nuevas oportunidades para aprender, para crecer, para integrar más profundamente. El despertar no era un destino, sino un viaje continuo. Y, mientras tanto, la comunidad que había creado seguía creciendo, compartiendo, soñando, y sobre todo, sanando, porque ahora comprendían que los sueños, como la vida misma, son la amalgama perfecta entre la luz y la oscuridad. En su corazón, Eva sabía que, al final, el mayor sueño era el de vivir en armonía con todas las partes de uno mismo, sin rechazar ninguna,
porque todas eran necesarias para la totalidad. Y así, con cada paso, Eva continuaba caminando por el sendero del despertar, compartiendo la sabiduría que había encontrado en sus sueños y en su vida, y guiando a todos los que se atrevían a soñar junto a ella. El camino de Eva se había transformado en algo más grande de lo que alguna vez había imaginado. A medida que la comunidad seguía expandiéndose, se fue haciendo evidente que las enseñanzas de Eva no solo estaban tocando vidas individuales, sino que comenzaban a influir en algo aún más vasto, la conciencia colectiva del mundo. Las personas que se unían a ella no solo venían buscando respuestas sobre los sueños, sino también un propósito más profundo, una conexión con un nivel de existencia que trascendía el ego y las limitaciones del ser humano. Eva comprendió que había llegado el momento de dar un paso más en su misión. El trabajo de integración que había empezado a compartir se había extendido más allá de su propia comunidad, y sentía que ya no podía hacerlo sola. Aunque su corazón estaba lleno de gratitud por los miles de sueños que había ayudado a despertar, Eva sabía que era hora de preparar a otros para que asumieran el liderazgo, para que compartieran sus propias experiencias, sabiduría y comprensión. Debía crear una red de guías, soñadores y sanadores, que pudieran expandir este movimiento aún más, sin que dependiera exclusivamente de su presencia. Decidió entonces invitar a aquellos que habían sido sus estudiantes más cercanos a un retiro especial, un encuentro donde podrían profundizar juntos en las enseñanzas que habían aprendido y reflexionar sobre cómo llevarlas al mundo de manera más amplia. El propósito de este retiro no era solo compartir conocimientos, sino también ayudar a cada uno de los participantes a descubrir cómo integrar las sombras y las luces en su vida diaria, y cómo enseñar a otros a hacer lo mismo. El lugar elegido para este retiro fue un antiguo monasterio en las montañas, rodeado de vastos paisajes de naturaleza intacta. Un lugar en el que las personas pudieran desconectarse del bullicio del mundo exterior y entrar en contacto con la quietud y la profundidad que solo la naturaleza virgen puede ofrecer. Durante días, se dedicaron a meditar, compartir, y aprender, con Eva guiándolos en la integración de los sueños y la vida cotidiana. En esos días, Eva les mostró que el verdadero poder de los sueños radica en cómo los integramos en nuestro día a día, cómo hacemos que cada acción, cada pensamiento, y cada palabra sea un reflejo de la conciencia universal que se expande dentro de nosotros. Pero, en uno de los días más tranquilos del retiro, algo inesperado ocurrió. Durante una meditación profunda, Eva tuvo una visión clara y vibrante, un sueño dentro de un sueño. Se encontraba de nuevo en el prado iluminado por la luna, pero esta vez, en lugar de estar sola, vio a toda su comunidad reunida a su alrededor, todos conectados por hilos de luz. En el centro de ese círculo de luz, apareció el guardián de los sueños, quien, al mirarla, le sonrió con una calidez profunda. Eva, dijo el guardián, tu trabajo ha sido hermoso, pero ahora llega el momento de comprender un principio aún más grande. Los sueños, como el amor, no conocen límites. Es hora de que el mundo entero se despierte, de que todos comprendan que no hay separación entre el soñador y el sueño. Todo está interconectado, todo es parte de un único ser, de una única conciencia. Eva miró a su alrededor, viendo a las personas que había tocado, las que se habían despertado a través de ella, y vio que todos ellos ya no necesitaban más guía, más instrucciones, sino que debían volverse ellos mismos los guardianes de los sueños. El guardián le indicó que el momento había llegado para que la sabiduría que Eva había compartido floreciera en cada ser humano, en cada rincón del planeta. La conciencia universal debía expandirse, sí, pero no de una manera lineal, ni de una sola persona a otra. Debía ser una expansión orgánica, un despertar colectivo en el que cada ser humano conectara con su propia esencia, y luego con el todo. Eva comprendió que su misión nunca fue solo la de enseñar a otros a soñar, sino de ayudarlos a reconocer que cada ser humano, cada alma, tiene el potencial de ser un soñador, un canal de la conciencia universal. Debía dejar que las personas volvieran a sus hogares, a sus comunidades, llevando consigo esta sabiduría, no como un conocimiento a enseñar, sino como una vivencia que se experimenta y se comparte en cada acción. Despertó de esa visión con una claridad renovada. Ya no era solo una guía, ni siquiera una facilitadora. Eva había cumplido su propósito inicial, había creado una red de soñadores,
de almas despiertas que ahora comprendían que el camino hacia la unidad no se encontraba en el aislamiento, ni en la dependencia de un solo maestro, sino en la conexión con el todo. Y en esa conexión, la sabiduría, el amor y los sueños florecían en cada uno. Cuando el retiro terminó, Eva reunió a todos sus estudiantes y les habló con el corazón lleno de gratitud. Es momento de que cada uno de ustedes sea un portador de la luz de los sueños. No más seguidores, sino soñadores conscientes. Lleven esta sabiduría a sus hogares, a sus comunidades, a sus vidas cotidianas. Los sueños no son algo que solo ocurre en la noche. Los sueños son la manifestación de la conciencia universal, y todos somos parte de ella. Ustedes ahora son los guardianes de este despertar. Que sus vidas sean la prueba viviente de que el amor, los sueños y la unidad son los cimientos de nuestro ser. Con esas palabras, Eva los liberó para que cada uno siguiera su propio camino, llevando consigo lo aprendido y sabiendo que, aunque sus caminos fueran distintos, todos estaban conectados por los mismos hilos invisibles del amor y la conciencia universal. Y en cada lugar al que fueran, Eva sabía que los sueños seguirían floreciendo, pues el mundo ya había comenzado a despertar a la verdad eterna, no hay separación entre el soñador y el sueño. Todo es uno. Con el paso de los meses, Eva se retiró a un lugar apartado, buscando un tiempo de reflexión y renovación. Había cumplido su misión en muchos aspectos, pero en su interior sabía que su viaje nunca terminaría realmente. La vida era una serie de ciclos, y ella sentía la necesidad de seguir explorando la profundidad de su ser y del universo. En ese tiempo de retiro, Eva comenzó a escribir. Sus escritos se convirtieron en una forma de compartir sus pensamientos más profundos, aquellas lecciones que había aprendido a través de los sueños y la meditación, pero también aquellos momentos de duda y vulnerabilidad que había experimentado a lo largo de su camino. A través de sus palabras, sus experiencias se extendían más allá de lo físico, alcanzando a aquellos que aún no la conocían o que necesitaban un recordatorio de la verdad universal que había descubierto. Lo que empezó como una forma de meditación interna, pronto se convirtió en un libro que hablaba de la interconexión de todos los seres, del poder de los sueños, y de la importancia de integrar la sombra con la luz. Eva sabía que su obra no era solo para los que seguían sus enseñanzas, sino para todos los seres humanos que buscaban respuestas en un mundo cada vez más desconectado. Su libro, titulado Los hilos de los sueños, se publicó con una humildad profunda, como un regalo, un legado que compartía con la humanidad. Pronto, comenzó a recibir cartas de personas de todas partes del mundo. Algunos compartían historias de sus propios sueños, otros le agradecían por las revelaciones que su libro había despertado en ellos, y algunos incluso comenzaban a crear sus propias comunidades inspiradas en los principios de unidad y amor que Eva había compartido. A pesar de la profunda gratitud que sentía por estos mensajes, Eva entendió que no era la escritora la que estaba generando un cambio, sino los sueños, los corazones de las personas que estaban comenzando a despertar, que ya no necesitaban a un líder, sino que se estaban convirtiendo en líderes de sí mismos. Ella no era más que una facilitadora de un proceso que estaba más allá de su control. Lo que había empezado como una enseñanza individual, ahora era una fuerza colectiva, expandiéndose de manera orgánica. En su retiro, a medida que las estaciones cambiaban y el tiempo parecía ralentizarse, Eva experimentó una conexión más profunda con el universo. Su mente ya no estaba tan ocupada con la necesidad de enseñar o guiar. En su lugar, se permitió descansar en la quietud, sintiendo la vibración de todo lo que la rodeaba. Los árboles, el viento, el murmullo de los ríos y el canto de los pájaros parecían susurrarle secretos sobre la naturaleza de la realidad. Fue entonces cuando, una tarde de invierno, mientras meditaba frente al fuego en su pequeña cabaña, Eva recibió una nueva visión. Esta vez no fue un sueño profundo ni una meditación guiada. Fue un momento de claridad absoluta, como si el universo mismo le hablara directamente. En su visión, vio un vasto mar de estrellas, pero no estaba sola. A su alrededor, vio a miles de almas, todas brillando con una luz vibrante. Cada una representaba un sueño, un despertar, un ser que había encontrado su camino hacia la conciencia universal. Eva le susurró una voz que parecía provenir de todo lo que la rodeaba: has cumplido tu propósito. El despertar continúa,
pero no hay necesidad de que sigas adelante sola. Ahora es el momento de descansar en el flujo del todo, de permitir que el universo continúe su danza sin esfuerzo. La conciencia está despertando por sí misma. No hay necesidad de control, solo de ser. Eres parte de este todo. Eva comprendió que la idea de separación, de ser la única guía, la única facilitadora, había sido solo una ilusión. El universo nunca había sido algo que podía ser controlado. Las almas despiertas ya estaban llevando a cabo el trabajo. La expansión de la conciencia era inevitable y no dependía de un solo ser. Las personas que había tocado a través de sus sueños ya estaban creando su propia red, su propio despertar, con un poder que no pertenecía a ella, sino a la esencia misma de la vida. Con una sonrisa tranquila, Eva sintió que había llegado el momento de soltar. Soltar las expectativas, soltar el control, soltar la idea de que su trabajo estaba terminado. La conciencia universal ya estaba en movimiento, y ella solo debía permitir que ese flujo siguiera su curso. En los días que siguieron, Eva continuó viviendo con la misma paz y quietud que había experimentado en su meditación final. Ya no se preocupaba por cómo su legado se expandiría, ni por si su trabajo era recordado. Sabía que todo lo que había hecho había sido una semilla en un jardín eterno de crecimiento, y que ahora el jardín se cuidaba por sí mismo, con cada alma despertando a su propio tiempo. Y así, Eva vivió el resto de sus días en serenidad, observando el florecimiento de un mundo que, lentamente, pero con certeza, se estaba alineando con los sueños de unidad, paz y amor. En su corazón, sabía que los sueños nunca terminan, solo se transforman. Y al final, todos los sueños, todos los seres, se fusionan en un solo despertar, una conciencia colectiva que abarca todo el universo. Eva había sido una de las muchas estrellas en ese vasto cielo de conciencia. Su luz, como la de tantas otras, nunca se desvanecería. Porque en el universo de los sueños, todos somos eternamente uno. Tú dijiste. Contineu. ChatGPT Plus. ChatGPT. Con el paso del tiempo, la historia de Eva comenzó a convertirse en una leyenda, pero no de la manera que muchos podrían haber imaginado. No se trataba de una figura glorificada, ni de un nombre que quedara inmortalizado en las páginas de la historia como el de una salvadora o una líder. Eva se desvaneció en el flujo de la vida con una gracia silenciosa, su legado no marcado por estatuas ni celebraciones, sino por la vibrante energía que dejaba en cada ser humano que había tocado, guiado, y despertado. Las comunidades que había ayudado a construir continuaron creciendo, pero con un enfoque diferente. Ya no eran simplemente discípulos que seguían a Eva, ahora, los miembros de esas comunidades eran personas conscientes de su propia capacidad de soñar y despertar. La esencia de lo que Eva había compartido se había transformado en algo mucho más amplio. Ya no se necesitaba un líder o una figura central, sino una red interconectada de soñadores y sanadores que compartían su sabiduría con humildad y sin pretensiones. Cada uno de ellos llevaba la semilla de Eva dentro de sí, pero esa semilla ahora se había multiplicado, cultivada en la diversidad y en la cooperación. Los sueños ya no eran solo algo que ocurría en las horas de la noche, sino algo que las personas traían a su vida diaria. Aprendieron a ver los sueños como reflejos del inconsciente colectivo, como caminos hacia la verdad interior y la conexión con el universo. El amor y la aceptación de todas las partes de uno mismo, incluidos los aspectos más oscuros, se convirtió en una enseñanza clave. Eva había mostrado que solo a través de la integración de todas las facetas del ser humano se podía alcanzar una verdadera paz. Un día, muchos años después, una joven mujer llamada Clara, quien había sido una de las estudiantes más cercanas de Eva, caminaba por el mismo sendero en las montañas donde Eva había pasado sus últimos años. Clara, al igual que muchos otros, sentía una profunda gratitud por las enseñanzas de Eva. Pero algo dentro de ella también sentía una necesidad de reconectar con el propósito original de Eva, esa misión de expandir la conciencia colectiva a través de los sueños. Clara se había convertido en una de las figuras clave de la red de soñadores, pero mientras caminaba por las montañas, comenzó a darse cuenta de que lo que Eva había logrado ya no era suficiente. Las enseñanzas y los principios que Eva había transmitido eran poderosos, pero el mundo estaba cambiando.
La humanidad se encontraba en una encrucijada, enfrentándose a desafíos globales que exigían un despertar aún mayor. Clara sabía que el trabajo de Eva no había terminado, sino que necesitaba una nueva fase, una expansión aún más profunda. En la quietud de la naturaleza, en el mismo lugar donde Eva había recibido su última visión, Clara se sentó y cerró los ojos. Al principio, sintió una profunda conexión con la tierra, con los árboles y el cielo que la rodeaban. Pero pronto, la imagen de Eva se apareció en su mente. No era la Eva que recordaba de los tiempos en que ella estaba viva, sino una imagen etérea, llena de luz y paz. Clara, dijo la voz de Eva en su mente, has llegado al momento en que el despertar de la humanidad debe ir más allá de lo que aprendimos. Es hora de que las personas dejen de ver los sueños como algo separado de la vida cotidiana. Los sueños son la vida misma, y todos los seres humanos deben aprender a ser conscientes de los sueños mientras están despiertos. Clara comprendió lo que Eva le transmitía. El futuro de la humanidad no dependía solo de los sueños de la noche, sino de despertar a la realidad de que todos, en todo momento, están soñando y creando la realidad. La conciencia colectiva debía expandirse aún más, no solo para sanar las heridas emocionales y espirituales, sino también para cambiar la forma en que las personas interactuaban con el mundo, con el medio ambiente y con las demás especies. La integración de la luz y la oscuridad, el abrazo de la totalidad del ser, debía extenderse a la comprensión de que la vida misma es un sueño compartido. Con ese entendimiento profundo, Clara comenzó a trabajar en un nuevo enfoque que llevaría las enseñanzas de Eva a nuevas generaciones. No se trataba solo de enseñar a las personas a recordar sus sueños nocturnos, sino a ser conscientes de que, en cada momento, están contribuyendo al sueño colectivo de la humanidad. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción era un hilo en ese tapiz universal. Era fundamental que la humanidad despertara a la idea de que somos los creadores de nuestra realidad, tanto en lo individual como en lo colectivo. Clara fundó una nueva escuela de pensamiento que integraba los principios de los sueños con la realidad cotidiana. Comenzó a guiar a las personas en prácticas diarias que les ayudaran a ser conscientes de su sueño despierto. Les enseñó a ver las conexiones entre sus pensamientos y las circunstancias que los rodeaban, a reconocer las sincronicidades como señales del universo y a usar su imaginación no solo para soñar, sino para crear de manera consciente un futuro más armonioso y conectado. Eva, aunque ya no estaba físicamente presente, seguía guiando desde el más allá, como una presencia que nunca desaparece realmente. Los sueños de Eva continuaban tejiéndose a través de las almas de aquellos que la habían conocido, y Clara, junto con muchos otros, continuaba su trabajo, llevando adelante su legado de unidad y despertar. Eva había comprendido que el verdadero sueño no era solo el de la conciencia individual, sino el de la humanidad en su conjunto. Y aunque su vida terminó en silencio, el sueño colectivo que ella comenzó seguía creciendo, expandiéndose y transformándose en algo más grande de lo que cualquiera podría haber imaginado. Así, la humanidad avanzó hacia un futuro donde los sueños y la realidad eran una misma cosa, y todos se dieron cuenta de que, al final, despertar no era un destino, sino una forma de vivir. Un sueño compartido, eterno y sin fin, en el que todos somos soñadores y creadores de nuestro propio destino. Tú dijiste. Continueu. ChatGPT Plus. ChatGPT. A medida que los años pasaron, la visión de Clara y de quienes siguieron las enseñanzas de Eva se extendió más allá de las fronteras de su comunidad. Lo que había comenzado como un pequeño movimiento de soñadores conscientes se convirtió en una corriente global. Gente de todas partes del mundo, sin importar su cultura, religión o trasfondo, comenzó a despertar a la verdad de que los sueños no eran solo una manifestación de la mente inconsciente durante la noche, sino una puerta abierta a la creación y comprensión de la realidad misma. La conciencia colectiva, antes fragmentada, empezó a unirse en torno a una idea fundamental: somos los arquitectos de nuestro propio destino, no solo a través de nuestras acciones tangibles, sino también a través de nuestras percepciones, pensamientos, emociones y sueños. Cada individuo se convirtió en un soñador activo, consciente de que la realidad que experimentamos es un reflejo de lo que proyectamos desde lo más profundo de nuestro ser. Pero el cambio no fue sencillo ni inmediato. A medida que la gente despertaba a esta nueva visión del mundo,
también emergían nuevos desafíos. El sistema mundial de poder, basado en la competencia, el materialismo y la desconexión de la naturaleza, comenzó a sentirse amenazado por este despertar global. El sueño de Eva, y el trabajo de aquellos que continuaron su legado, chocaba con las estructuras rígidas que habían mantenido a la humanidad en un estado de conformidad y control durante milenios. Clara, ya una mujer de edad avanzada pero con una energía renovada, comprendió que el verdadero desafío no solo consistía en expandir la conciencia, sino en integrar esos cambios a nivel global. La resistencia del sistema sería inevitable, pero también sabía que el despertar colectivo no se podía detener. Como Eva había enseñado, los sueños nunca terminan, se transforman y se entrelazan con las acciones de cada persona. Así, Clara comenzó a trabajar en un proyecto aún más ambicioso, la creación de una red mundial de soñadores conscientes que no solo compartieran sus experiencias oníricas, sino que se unieran para actuar en conjunto hacia la creación de un futuro más armonioso. Se trataba de una red de personas que comprendieran que el sueño y la realidad son inseparables, y que solo a través de un cambio colectivo en la forma de pensar y actuar se podría transformar el mundo en uno basado en la unidad, el amor y el respeto por todos los seres. Esta red se extendió a todos los rincones del planeta. A través de reuniones virtuales, retiros espirituales y encuentros presenciales, los soñadores conscientes compartían sus visiones, meditaban juntos y trabajaban en proyectos locales que promovían la sostenibilidad, la paz y el bienestar integral. En lugar de luchar contra las estructuras de poder de manera directa, optaron por crear una nueva realidad en paralelo, utilizando el poder de los sueños y la conciencia colectiva para sanar y transformar los sistemas existentes. En este proceso, comenzaron a surgir nuevas formas de gobernanza y cooperación. En lugar de luchar por el poder, los soñadores conscientes promovieron una visión de liderazgo basado en la sabiduría compartida y la integración de la totalidad del ser humano. Los líderes no eran figuras autoritarias, sino facilitadores del despertar colectivo, guiando a las personas hacia una comprensión más profunda de sí mismas y del mundo que las rodea. La justicia ya no era algo que se impusiera desde arriba, sino una práctica cotidiana basada en la empatía, la cooperación y el respeto mutuo. A medida que este movimiento ganaba fuerza, comenzaron a surgir nuevas formas de educación. Los niños ya no eran enseñados a seguir un camino predeterminado, sino a explorar su potencial creativo, a conectar con su intuición y a comprender la interconexión de todos los seres. La educación ya no se basaba solo en la acumulación de conocimiento, sino en la integración de los sueños, el pensamiento crítico y la sabiduría ancestral. En este nuevo mundo, las personas empezaron a ver el sueño no como algo que ocurre en la mente durante la noche, sino como una herramienta poderosa para la transformación personal y colectiva. Los sueños se convirtieron en un medio para conectar con la intuición, sanar heridas profundas y recibir orientación sobre el camino a seguir. La conciencia de que todos los seres humanos compartimos un mismo sueño colectivo permitió a las personas vivir con una profunda sensación de unidad y propósito. Mientras tanto, la memoria de Eva perduraba en cada rincón del planeta. Aunque su nombre ya no era conocido por todos, su legado seguía vivo en cada acción consciente, en cada sueño compartido, en cada decisión tomada desde el corazón. Clara, que había sido la última discípula más cercana a Eva, se convirtió en una anciana sabia, pero su trabajo nunca dejó de expandirse, pues el sueño de Eva había tocado a tantas almas que ya no necesitaba ser guiado por un solo ser. El despertar de la humanidad había trascendido a Eva, a Clara, a cualquier individuo, y ahora era un movimiento global, una corriente de conciencia que no podía detenerse. En el corazón de todo este despertar, los soñadores conscientes comenzaron a entender que el propósito de sus vidas no era solo transformarse a sí mismos, sino transformar la realidad que compartían. Comprendieron que la verdadera libertad solo llegaría cuando cada ser humano se despertara al poder de sus propios sueños, cuando todos entendieran que el universo entero es un sueño compartido, un reflejo de la unidad que trasciende todo lo conocido. Y así, el sueño colectivo de Eva siguió floreciendo, expandiéndose en un ciclo interminable de creación, transformación y despertar. Porque los sueños, al final, no son solo la esencia de lo que somos, sino el faro que ilumina el camino hacia el futuro,
un futuro en el que todos somos soñadores y creadores de la realidad en la que vivimos. Tú dijiste. Continúo. ChatGPT Plus. ChatGPT. A medida que las décadas pasaban, el despertar colectivo alcanzó una madurez sorprendente. Las generaciones nacidas bajo la influencia de los soñadores conscientes, aquellas que crecieron sabiendo que los sueños y la realidad no son dos mundos separados, sino aspectos entrelazados de una única existencia, comenzaron a crear una nueva era para la humanidad. Este nuevo mundo no era perfecto, pero se caracterizaba por un enfoque radicalmente distinto hacia la vida, la sociedad, y la relación con el entorno natural. Los antiguos sistemas jerárquicos que habían dominado durante siglos comenzaron a desmoronarse, no mediante una lucha violenta, sino mediante una transformación interna. Las instituciones que antes gobernaban la educación, la economía y la política fueron reemplazadas por modelos colaborativos y horizontales. Las decisiones ya no se tomaban en función del beneficio de unos pocos, sino en armonía con el bienestar de todos los seres vivos. La humanidad había aprendido que el equilibrio solo se alcanza cuando se contempla el todo, no solo el interés individual. La ciencia, que antes había sido vista como un ámbito separado de lo espiritual, también experimentó una transformación profunda. Los científicos comenzaron a reconocer la interconexión de todos los fenómenos, comprendiendo que la conciencia, la materia y la energía están indisolublemente conectadas. Nuevas teorías surgieron, no solo para explicar el mundo físico, sino también para explorar la naturaleza del ser humano en su totalidad, cuerpo, mente y espíritu. Los avances científicos comenzaron a alinearse con principios espirituales, y la investigación sobre los sueños, la conciencia y la percepción se convirtió en una prioridad. Las ciudades, antes llenas de ruido, caos y contaminación, se transformaron en espacios de armonía y belleza. Se construyeron en sincronía con la naturaleza, respetando los ecosistemas y utilizando tecnologías que no solo fueran sostenibles, sino que también fomentaran el bienestar de los seres humanos. Los edificios ya no eran estructuras frías y utilitarias, sino organismos vivos, diseñados para apoyar el flujo de energía y promover la salud mental y emocional. La conexión con la naturaleza no solo se dio a través de parques o jardines, sino en la forma misma en que las ciudades fueron diseñadas, integradas, orgánicas y llenas de vida. El arte y la cultura también pasaron por una profunda transformación. Los artistas dejaron de ser simplemente creadores de belleza para convertirse en facilitadores de la conciencia colectiva. Los músicos, pintores, poetas y cineastas comenzaron a explorar nuevas formas de expresión que no solo buscaban la admiración estética, sino que invitaban a las personas a experimentar la unidad subyacente de todas las cosas. Los medios de comunicación, en lugar de ser herramientas de manipulación y control, se convirtieron en plataformas para la educación y el despertar, donde los sueños de todos podían ser compartidos y reconocidos. Con el tiempo, el ciclo de la vida misma comenzó a reflejar los principios que Eva había enseñado. Las personas vivían de manera más consciente y plena, apreciando la fugacidad de la existencia y aprendiendo a vivir en el momento presente. El miedo a la muerte desapareció en gran medida, ya que la comprensión de la vida como un continuo flujo de energía y conciencia se había convertido en algo común. La muerte ya no era vista como el fin, sino como una transición a una nueva forma de existencia, un paso más en el eterno ciclo de transformación que caracteriza al universo. El sueño colectivo que Eva había iniciado no era algo estático, era un proceso continuo de evolución, donde cada generación aportaba algo nuevo a la comprensión global. La humanidad aprendió a integrar la tecnología con la espiritualidad, la ciencia con el arte, y el individualismo con la cooperación. La visión de Eva se había convertido en la base de una nueva civilización, una que no estaba basada en el dominio ni en el control, sino en la libre expresión del potencial humano y en la conexión con todos los seres. A lo largo de este proceso, Clara, la última discípula de Eva, se convirtió en una anciana venerada, pero ella nunca dejó de enseñar. Su trabajo continuó, no como una misión de salvar al mundo, sino como una invitación a todos a seguir soñando y creando en conciencia. Cuando finalmente su vida llegó a su fin, fue rodeada de amigos, familiares y estudiantes,
todos ellos conscientes de que su partida no significaba el final de su influencia. Clara había dejado una huella en el corazón de la humanidad, una huella que continuaría expandiéndose infinitamente. En sus últimos días, Clara se sentó una vez más en las montañas donde Eva había tenido su última visión, y al mirar el horizonte, sintió una profunda paz. Sabía que el sueño colectivo que Eva había sembrado había alcanzado su propósito. El mundo estaba despertando, y la humanidad ya no era la misma. La conexión entre todos los seres, el respeto por la vida en todas sus formas, y la comprensión de que todo es un sueño compartido se había convertido en la nueva norma. Clara sonrió al darse cuenta de que Eva había tenido razón, los sueños nunca terminan. Se transforman, se expanden, y a través de ellos, la conciencia humana sigue creciendo, siguiendo su camino hacia un futuro en el que todos somos uno, soñando juntos un sueño de unidad, paz y amor. Y así, como todo sueño que fluye a través del tiempo, el legado de Eva vivió para siempre, integrándose en el ser mismo de la humanidad. Un sueño eterno, infinito, que continúa en cada pensamiento, en cada acción, en cada sueño compartido.